El juez ha bloqueado 88 cuentas bancarias de la trama para cubrir las eventuales fianzas o responsabilidades. 39 de esas cuentas son de Víctor de Aldama, presidente del Zamora y uno de los cabecillas. 15 de la familia de Koldo García, el hombre de confianza de Ábalos. Y 11 de la familia de Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro. El magistrado lo justifica recordando que Aldama ganó 5,5 millones de euros. Cueto casi 10 con las adjudicaciones públicas en plena crisis del COVID. Y Koldo García aumentó su patrimonio en 1,5 millones de euros. El rastro de todos esos contratos se investigó durante meses. La Guardia Civil siguió a Koldo García y le fotografió, por ejemplo, con altos cargos del Ministerio de Transportes que siguen en la actualidad. En el foco, los contratos con Canarias y Baleares. En Canarias, los investigadores aseguran que se hicieron a medida para la trama, que no concuerdan las actas de entrega ni las facturas y que es imposible saber cómo se pactaron las condiciones de esa adjudicación. En Baleares, el gobierno de la socialista Francina Armengol recibió una partida de mascarillas que no se correspondía con lo que habían pedido, pero según el sumario, emitió un certificado diciendo que la compra había sido satisfactoria y sin incidencias, y la trama lo utilizó para obtener otras adjudicaciones. Aunque Armengol inició una reclamación que Koldo García quiso frenar. Cuando el gobierno balear cambió al PP, Koldo García volvió a intentar pararla. Según el sumario, él mismo cuenta que habló con Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo, y que Tellado le dijo que ya había hecho la gestión a través de un contacto de la línea de Pablo Casado. El gobierno pide tiempo para que los jueces hagan su trabajo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. Y vuelven a señalar a Miguel Tellado y a Alberto, los dos nombres que aparecen en el sumario y con los que, según Koldo García, había organizado una reunión. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Tiene Alberto? Defiende la legalidad de los contratos de mascarillas del gobierno de Baleares cuando la presidenta era Armengol y culpa al PP de haber dejado caducar la reclamación. Señalar con el dedo a otra persona siendo tú el que tienes que dar explicaciones. Lo niega la actual presidenta balear, que pone el foco en que su antecesora avaló la calidad de las mascarillas. Aún conociendo que estas mascarillas eran fraudulentas, que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. El PP, que niega cualquier contacto de Tellado con la trama, pide la dimisión inmediata de Armengol. Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. Los otros contratos que están bajo sospecha son los del gobierno canario, cuando el presidente era el actual ministro Ángel Víctor Torres. No hay en Canarias ninguna persona que a resultas del estudio de todo lo que está en el expediente y en el sumario esté ni investigada ni esté detenida. E insiste en que todos los contratos son legales y están auditados. Tensión máxima esta mañana en la Aljafería. Los agricultores se saltan el perímetro de seguridad de las Cortes de Aragón, llegando a las puertas del Palacio. Los antidisturbios intentan impedirlo y cargan contra cientos de ellos. Un primer asalto que termina con un manifestante herido y trasladado en ambulancia. Nosotros hemos intentado avanzar, pero ya has visto la represión que ha habido, que han ido a porrazo limpio. Nos han reventado a porrazos. ¿A qué viene esto? Somos unos pobres agricultores que venimos aquí a defender lo nuestro. Los agricultores reaccionan con contundencia, tratando de meter un tractor en el recinto. Llegan a superar el foso del Palacio Árabe, donde se celebraba el pleno de las Cortes Regionales, lo que desata nuevos enfrentamientos con la policía. Una alta tensión que ha provocado que los grupos políticos no reciban, como estaba previsto, a una delegación de agricultores para escuchar sus reivindicaciones. En Lleida, los agricultores mantendrán el corte aquí, en la autovía 2, en Tárrega, hasta mañana sábado a mediodía. Acaban de anunciarlo después de la asamblea que han realizado a puerta cerrada. Dicen que los acuerdos pactados con el Conseller d'Acció Climàtica están bien, pero que son insuficientes. Uno de los puntos en los que ponen énfasis que habría que incluir al menos son medidas para paliar los daños que les ocasionan los conejos en los cultivos en estas zonas. En Girona, las protestas se han dado por finalizadas, pero la AP7 y la Nacional 2 continúan cortadas por trabajos de reparación.
Una multitud que quiere despedirse de Alexei Navalny ha venido hasta esta iglesia para darle el último adiós, pero se la han encontrado así, blindada, rodeada de vallas y con fuerte presencia policial. La cola de seguidores da la vuelta a toda la manzana y más allá. Casi nadie ha podido entrar a la iglesia. La policía daba paso a 2-3 personas cada 10 minutos. Ha habido momentos de mucha emoción, como cuando ha llegado el féretro con los restos de Alexei Navalny. La gente, desde el otro lado de la valla, ha empezado a corear su nombre y a gritar consignas como "no pasarán", "no perdonamos" o "no a la guerra". También hay vallas y un policía cada 10 metros a lo largo de todo el recorrido desde la iglesia hasta el cementerio en el que ya descansan los restos del conocido opositor ruso fallecido de manera repentina hace 2 semanas en una cárcel del Ártico. El miedo a posibles arrestos no ha detenido a los simpatizantes de Navalny, que formaban una cola gigantesca para acercarse a la iglesia ya desde horas antes del funeral. El canal del disidente fallecido informaba en directo por YouTube, mientras no paraba de llegar gente a la zona vallada para impedir su entrada al templo. Para esta mujer se va alguien que quería cambiar las cosas en Rusia, un hombre muy bueno, una leyenda. Una pérdida colosal, dice Román, de esos políticos que nacen una vez cada 10 años. Para Tatiana, un héroe que ha dejado huella y con cuya presencia ha crecido. Gritos de Navalny en varios momentos a pesar del fuerte despliegue policial y de que el Kremlin había vuelto a amenazar. Las manifestaciones sin autorización violaban la ley. Y aplausos al llegar el féretro. Tuvieron problemas para conseguir un coche fúnebre. Las empresas llevaban días recibiendo amenazas. En el interior del templo, los más allegados. Según las autoridades, el disidente ruso murió en prisión de causas naturales, tras dar un pequeño paseo. Pero su viuda en el extranjero y su madre, que se ha despedido de él en el cementerio, aseguran que mostraba signos de tortura. Versiones distintas de Israel y las autoridades gazatíes sobre la matanza durante el reparto de comida de ayer. Son ya 112 muertos y más de 700 los heridos, la mayoría gente hambrienta y desesperada que trataba de alcanzar algún saco de harina de los camiones de ayuda. Israel dice que sus soldados dispararon para protegerse de la avalancha y que la mayoría de las víctimas murieron pisoteadas, pero las autoridades palestinas aseguran que ha sido una masacre deliberada. Apuntaron y mataron intencionadamente y decenas de ellos tienen balas en la cabeza, ha dicho el representante palestino ante la ONU. Países como Francia, España, Alemania, Canadá, países árabes, representantes del gobierno europeo han reaccionado entre la indignación, la condena y la exigencia a Israel de que lleve a cabo una investigación que aclare los hechos. Incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, en un tono un poco más duro de lo habitual, ha dicho que exigirá respuestas. La población en Gaza vive amenazada por la hambruna masiva, a lo que se suman el mercado negro y los precios abusivos. Los precios son una locura, juegan con nosotros, dice esta mujer. Cada día hay más niños que mueren por desnutrición. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU se ha lamentado diciendo: la vida está abandonando Gaza a una velocidad aterradora. El presidente y el expresidente. Los dos hombres que quieren volver a pelear por la Casa Blanca en noviembre. Los dos en Texas, en la frontera, a pocos kilómetros uno de otro y con un mensaje. Hay que hacer algo. Los intentos de cruzar la frontera sin papeles se han disparado en los últimos años. Para Trump es una invasión, culpa de Joe Biden. Lo acusa de dejar entrar a criminales. Tiene sangre en sus manos, dice. Se ha paseado entre alambradas de espino y guardias nacionales. Él promete deportaciones masivas y campos de detención y dice que esto es una guerra. Biden le responde: en vez de hacer campaña con esto, en vez de pedir a los republicanos que bloqueen leyes en el Congreso, únete a mí, podemos hacer algo juntos. Biden propone ahora medidas duras, restringir el derecho al asilo y más fondos para blindar la frontera. Pero los congresistas republicanos no le dan sus votos. Al otro lado, en México, algunos migrantes intentan conseguir cita para pedir asilo por la vía legal.
llevan meses esperando. La frontera es uno de los asuntos que más preocupan a los estadounidenses. Para Trump siempre ha sido un lema de campaña. Biden ha cambiado de discurso. Hace 4 años prometía un trato más humano a los migrantes. Ahora promete, él también, blindar la frontera.